Hola querida familia de Avance, queridos amigos, un gran cariño desde acá, desde Polonia. Qué bueno poder seguir compartiendo con ustedes ahora desde otro lado, pero con el mismo corazón, el mismo sentir. Y quiero agradecer a Dios por su amor, por su fidelidad hacia Él y hacia la obra misionera. Por la gracia de Dios es que estamos juntos aquí y todo lo que Dios está haciendo en este lugar, en cada persona, en cada corazón, ustedes también son parte. Y doy gracias a Dios por esta semana misionera, en la que sé que Dios está preparando nuestros corazones para recibir todo lo que tiene para darnos, para movilizarnos, para darnos propósito y un sentido a lo que venimos viviendo. Les doy un abrazo grande y bueno, vamos a compartir este tiempo juntos. Bueno, y esta semana misionera me llamó mucho la atención el eslogan "Bendecidos para bendecir". La palabra bendición o bendiciones es una expresión que usamos mayormente en la comunidad de fe. Cuando bendecimos a otros, decimos bendiciones, Dios te bendiga, y es una expresión que usamos en nuestras conversaciones muy a menudo. Sin embargo, cuando entendemos cuál es el significado de ser bendecidos para bendecir, es que tiene otra connotación en nuestra vida. Deja de ser solamente una expresión y tiene otra esencia en lo que somos y en lo que hacemos. El texto clave de esta semana tiene un gran significado y es nuestro punto de partida para el día de hoy en esta reflexión. Acompáñenme a leer Génesis 12 del 1 al 3. Dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este texto, esta historia comienza hace unos 4000 años atrás con el llamamiento de un hombre llamado Abraham, quien más adelante su nombre sería cambiado de Abram a Abraham. Y la verdad que siempre me ha impactado la vida de Abraham, y sobre todo esta palabra, porque cuando yo salí de Colombia hacia Argentina, esta fue una palabra que Dios me marcó, una palabra que siempre estuvo conmigo y que siempre me recordó quién era el que me había llamado, quién era el que me había sacado de mi lugar, quién era el que me hizo parte de lo que Él estaba planeando para mi vida. Y realmente significó el llamamiento en mi vida hacia una tierra desconocida, hacia un lugar donde yo no conocía la cultura, donde no conocía a las personas. Sin embargo, Dios utilizó mi tiempo de ser una inmigrante, estudiante, a pasar a ser una chica llamada por Dios a servirle. Y creo que tiene que ver con esto que Abraham estaba viviendo en este tiempo. Al igual en el tiempo que Dios me marcó para venir a Polonia, también recordó esta palabra que tiene que ver con el llamamiento de salir también, ya no de mi tierra original, pero sí de mi tierra del corazón, que es Argentina, donde estuve 12 años, donde el Señor trabajó, procesó mi corazón, donde modificó muchas cosas en mi carácter, pero también le dio un sentido y un propósito a mi vida. Y es ahí donde yo encuentro la esencia de ser bendecidos para bendecir. Una de las cosas que
que vemos es que Dios le hizo una promesa a Abraham y es indispensable que nosotros podamos entenderla para conocer la misión de Dios. También podemos entender su cumplimiento y esto cuando nosotros realmente lo entendemos podemos ver el alcance que tiene hasta el día de hoy. Y la bendición de Dios es progresiva. No solamente se remonta en el tiempo de Abraham, sino mucho más antes, desde la creación, haciendo al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. En Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Dios depositó todo el significado de bendición, es decir, su máxima expresión de bondad en la esencia del ser humano, en la esencia de cada uno de nosotros. Por consecuencia, nosotros somos bendición cuando pensamos y hablamos la vida de Dios hacia otros. Sin embargo, sabemos que nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza lejos e independiente de Dios, no permite que seamos de bendición, no permite que tengamos esa esencia de bendecidos, ni tampoco que seamos de bendición. Por eso la promesa que Dios le hizo a Abraham es esa sombra de lo que más adelante Cristo vendría a ser para redimirnos a nosotros. Vendría a ser a través de Cristo es que nosotros podemos ser bendecidos. Y la bendición de Dios, es decir, la vida de Dios en nosotros, es algo que podemos experimentar cuando nosotros le elegimos. Pero si algo quiero que entendamos y que vemos en nuestra vida es que Él nos eligió a nosotros primero. Él siempre nos eligió, Él siempre estuvo en su corazón de que nosotros fuésemos bendecidos, de que nosotros tuviésemos su vida para nosotros bendecir a otros. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, en el día de hoy vemos el cumplimiento, pero también lo veremos en el futuro. Una de las cosas que el Señor le dijo, en un principio le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Lo primero es que siempre podemos elegir ser bendecidos. Seguir a Cristo siempre es nuestra elección, no es una obligación, pero es una elección que tiene promesa. Y esta promesa siempre se cumplirá. En Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Porque antes de elegirlo a Él, Él ya te eligió, Él ya me eligió. Pero nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de ser parte de sus planes. Ese libre albedrío que Él nos dio, Él lo respeta y espera de nosotros poder elegirlo a Él como Él nos eligió. En Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así es el Padre que les dará, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando yo estaba en mi mejor temporada, como les comenté, estaba ya hace 12 años en Argentina, donde se convirtió en mi segundo hogar, donde Dios me dio familia, amigos de corazón y un hermoso ministerio. Siempre estuve movilizando y en mi corazón siempre estuvo bendecir las naciones. Sin embargo, Dios ya venía inquietándome en mi espíritu para prepararme a salir a otro lugar. ¿A dónde?
no lo sabía, pero sí tenía esa convicción de que en algún momento debía salir a otro lugar. Y Dios fue confirmando esto. Y como dice su palabra, Él es fiel a su promesa. Él es fiel a lo que nos dice. Y Dios obró milagros inesperados. Y entendí que no necesito estar en una encrucijada en mi vida para obedecer y caminar en los planes de Dios. Simplemente elegí creer lo que Él me estaba diciendo. Elegí creer y caminar en obediencia y en fe en lo que Él me estaba colocando en el corazón. Y Él se encargó de abrir todas las puertas. Tuve la oportunidad de elegir quedarme en Argentina, pero elegí caminar en su palabra y es por eso que ahora estoy en este lugar. Puedo ver y entender que no soy indispensable, que si yo me hubiera quedado, tal vez Dios hubiera levantado a otro, pero entiendo que es por su gracia, por su amor y la fidelidad de Dios hacia su palabra que el Señor me ha movido a este lugar. Y qué bueno poder elegir los planes de Dios. Qué bueno poder ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque el Señor tenía preparado puentes para vincularme con las personas, para ser de bendición. Y he visto que cosas que un misionero tal vez tardan años en hacer, Dios ha redimido el tiempo y es su gracia y su favor sobre mi vida para poder hacer cosas que son en tiempos de Dios. Y cuando yo lo elijo a Él, siempre estaré en el lugar correcto y en el tiempo oportuno. Abraham tuvo que elegir quedarse donde estaba, con sus creencias, con sus costumbres, con su propia vida, con lo que venía viviendo. Recordemos que él no caminaba con Dios anteriormente, pero eligió creer en la promesa y salir en obediencia, caminar en obediencia. En Santiago 2:23 dice: así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. En la posteridad, Abraham es casi la primera palabra del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, cuando comienza con la tabla genealógica de Jesucristo. Dice: hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Y Mateo lo nombra registrando el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios hechas a Abraham. Reconoce que no solo está la descendencia física de Abraham, nos habilita para heredar las promesas, sino que también abarca esa descendencia espiritual en la que tú y yo somos parte. Y qué hermoso ver que todo lo que nosotros hacemos cuando elegimos caminar en las promesas de Dios, vemos como naturalmente somos de bendición. Naturalmente vuelve a venir a nosotros la esencia de Dios. Se manifiesta la esencia de Dios. Se manifiesta para nosotros bendecir a otros con la salvación que Él nos ha dado. Y lo segundo es que la bendición de Dios no es para alimentar mi ego. Cuando leemos Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Cuando leemos este pasaje, la bendición de Dios nunca será para nuestra propia satisfacción, ni para crecer mi estatus, ni mi ego, ni siquiera para superación personal.
Al contrario, las palabras que dicen te bendeciré y serás de bendición, que aparecen 5 veces en este texto y que las hemos leído, significa que la bendición que Dios le prometió a Abraham sería derramada sobre toda la humanidad, que la bendición de Dios fue aceptarlo como justo, y a nosotros por la fe en Jesucristo somos justificados. Así que su bendición no se trata de alimentar mi propio yo. Su bendición se trata de exaltar el nombre de Jesucristo a través de nuestras vidas. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham tuvo ese cumplimiento en el pueblo de Israel, pero también en el presente a través de Jesucristo. Y sabemos que en el futuro será en esa nueva vida, en esa vida que Dios nos dará, esa vida eterna. Y es interesante cómo ver que esa misma promesa que estamos viviendo, aún Dios nos invita a ser parte. Dios nos invita a ser parte de esa bendición que es eterna. Así que todo lo que proviene de Dios tiene una connotación eterna. Si yo experimento esa bendición de Dios en mi vida, todo lo que yo haga va a tener una connotación eterna. Eclesiastés 3:11 dice: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Creo que cuando nosotros experimentamos y elegimos a Cristo, elegimos caminar con Él, somos bendecidos porque su esencia está en nosotros. Cuando día a día lo elijo a Él, estoy experimentando esa bendición de tener la vida de Jesucristo en mí, de morir a mí, de morir a lo que soy. Y cuando entendemos cuán grande es la bendición que Dios ha depositado su propia vida en nosotros, su esencia en nosotros, es cuando dejamos de pensar en nosotros mismos. Es cuando nos rendimos a Él, sabiendo que todo lo que hagamos no es por mérito propio, ni siquiera por nuestros esfuerzos, sino porque Él es glorificado a través de mi vida. Entonces, cuando habla, haré famoso tu nombre y serás de bendición, vemos que el nombre de Abraham significa Padre exaltado. Abraham significa Padre exaltado y fue cambiado a Abraham, Padre de una multitud. Cuando viene la bendición de Dios, su esencia misma en nosotros, el Señor cambia nuestra identidad, cambia nuestra condición. Y cuando habla de haré famoso tu nombre, no hace referencia a la exaltación del hombre, sino a la imagen de Dios mismo, exaltado, restaurada a través de Cristo en nuestra vida, dándonos identidad y propósito. Y es de esta manera en la que nosotros podemos ver a nuestro prójimo, en la que podemos ver con los ojos de Dios al que tenemos al lado, en el que podemos ver la necesidad de una nación, de una cultura, de una persona, de una familia, cuando la esencia de Dios está en nuestra vida, cuando Dios cambia nuestro nombre, nos da propósito. Y tal vez Dios está hablando a tu corazón, tal vez Dios has vivido de cierta manera y necesitas esa vida de Dios en tu vida, necesitas la bendición de Dios para vivir con propósito. Cuando entiendo de dónde proviene toda bendición, toda la expresión de Dios se manifiesta en mi vida, en mis pensamientos, en mis actitudes.
y en mis decisiones. Y es ahí donde yo soy de bendición a otros. Y por último dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. No dice algunas, no dice mi nación, dice todas las familias de la tierra. Y la bendición de la salvación es la que Dios quiere llevar a todas las familias, a todas las naciones, a todas las culturas. Su alcance no es solamente en el lugar en donde estás, no es solamente tu ciudad, sino todas las naciones. Y aceptar ser de bendición a todas las naciones también deja de lado nuestro sectarismo, deja de lado nuestro orgullo racial e inclusive nuestro propio nacionalismo. Dios me ha dado la oportunidad de conocer personas de diferentes culturas y nacionalidades acá. Y cuando me conecto con ellas, solo puedo ver el favor de Dios y la misericordia de lo que Él quería hablar a ellas, de lo que Él quería que ellas experimenten, ese renovar su espíritu, tal vez de comenzar una nueva vida, de cambiar paradigmas. Y he visto cómo Dios ha obrado en cada persona y lo sigue haciendo. Y la verdad que me conmueve cada vez que tengo un encuentro con alguna joven, con alguna chica, con alguna persona, cuando tengo el encuentro con los jóvenes, con los adolescentes, con personas nuevas en las que Dios me ha dado la oportunidad de hablarle, veo cómo Dios prepara la tierra, prepara los corazones, pero necesita de personas que lo elijan a Él, que se dejen ser bendecidos para poder bendecir otras naciones. Y cuando somos de bendición es porque la misma vida de Dios se manifiesta a través de nosotros, en nosotros y para otros. Hay una frase con la que quiero terminar, dijo John Stott: hemos de ser cristianos globales con una visión global, puesto que tenemos a un Dios global. Somos bendecidos para bendecir. Cada uno de nosotros llevamos la vida de Cristo, pero cuando elegimos a Él en nuestra vida, podemos experimentar la bendición hacia otros. Podemos ser de bendición. Podemos declarar palabras de bendición a otros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, tú pensaste en nosotros, en depositar tu esencia, tu bondad, tu benignidad, Señor, en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos este tiempo, Señor, de reflexión, de poder elegirte una vez más, de ser bendecidos para bendecir, sabiendo que es tu vida misma en nosotros, tu esencia, Señor, y que esa bendición no podemos guardarla, que no viene solo para nosotros, sino que podamos darla a otros, a otras naciones, Señor, que puedan experimentar y ver tu gloria, tu expresión, Señor, en nosotros. Yo te doy gracias por este tiempo y que tú sigas hablando durante toda la semana a cada corazón, que tú sigas movilizando, Señor, y dando sentido y propósito de lo que significa tu bendición sobre nosotros, de lo que significa tu esencia en nosotros para bendecir a otros. Yo te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo muy grande y un cariño muy grande.